Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, y nada, los compañeros suyos de Geografía e Historia me invitaron a charláramos en esta iniciativa. Estoy aquí con José Luis y vamos a tener entre todos pues un pequeño debate, ¿no? Los dos temas que hemos juntado que tienen relación, uno de una gran actualidad, va a haber una huelga general el jueves, una propuesta de huelga general el jueves sobre este tema y se está discutiendo muchísimo, que es la reforma laboral, y otro, pues la situación, los modelos de universidad y la relación que hay entre una cosa y otra. Yo lo que querría brevemente desde el campo que yo más controlo, que es el análisis institucional de cómo funcionan las instituciones en la toma de decisiones, analizar brevemente en qué se consiste esta reforma laboral que se ha propuesto, bueno, se ha propuesto, ¿no? Que está aprobada ya, en vigor, ¿no? Y ver qué relación tiene brevemente con los modelos de universidad, pero luego ya hablamos de la universidad directamente. Para entender esta propuesta hay que primero situar cuáles son las claves, porque el decreto es un decreto de 70 y pico folios que, como todo el lenguaje jurídico, es un lenguaje farragoso y no es precisamente una novela de entretenimiento y puede ser confuso. Y en segundo lugar, entender la lógica que gobierna, la explicación que se le da, hay que ponerse en el lugar de la propuesta para entenderla. Y en tercer lugar, ver un poco un elemento, digamos, crítico, que ya es mi opinión, que es una opinión que trato que sea fundamentada, evidentemente, no caprichosa, lo cual no significa que sea verdadera, sencillamente que busca fundamentarse, sobre esta reforma y su ubicación en el escenario de la universidad. Bien, para entenderlo brevemente, la reforma plantea tres grandes cuestiones. En primer lugar, modificar el sistema de contratos, es decir, que sea más fácil, que cueste menos dinero despedir y contratar. No es el despido gratuito, libre por completo, tal como hay en otros países, pero se reducen los días que hay que indemnizar, las causas. Por ejemplo, una causa es expectativa de pérdidas. Es decir, cuando una empresa tiene expectativa de pérdida, no pérdida, sino expectativa de pérdida, ya puede ser un motivo para la regulación del empleo. Por lo tanto, la primera cuestión es bajar las condiciones de contratación laboral. Así que sea más fácil despedir, que cueste menos despedir, que se cobre menos indemnización por el despido y menos prestación por desempleo, paro, lo que se llama cobrar el paro por el despido. La segunda cuestión es modificar los tipos de contratos. Es decir, que ahora hay unos tipos determinados de contratos, bueno, pues ahora se reduce el volumen de contratos posibles, de los modelos de contratos, y se potencia mucho contratos de iniciación, tipo prácticas, tipo contratos donde en realidad se paga muy poco porque se supone que están siendo contratos para la entrada en el mercado laboral de formación. No hace falta que les indique que el peligro de esto es que se convierta en... ayer me decía un empresario que él contrata a su secretaria cada 6 meses. Así que cada 6 meses cambio de secretaria. Como los trabajos que tienen que hacer tampoco son muy complejos, pues tiene un contrato de 6 meses de iniciación, de práctica, le paga muy poco, y a los 6 meses otro, a los 6 meses otro. Es verdad que la ley establece algunas medidas para evitar que eso se haga así, pero también establece otras que permiten de forma encubierta que esto dure hasta 3 y 4 años. Claro, si tú estás entre 3 y 4 años haciendo eso, pues prácticamente es que lo estás consolidando, porque no puedes estar renovando un contrato de práctica cada 3 o 4 años. Por tanto, eso es segundo. Y el tercer objetivo, la tercera cuestión, para mí la más importante, es que cambia el sistema de negociación colectiva. Ustedes saben que ahora mismo los salarios se establecen en una negociación. Primero hay un salario mínimo interprofesional, que es el salario que todo el mundo tiene que cobrar. Nadie puede cobrar menos que ese salario por 8 horas. Y en segundo lugar hay un sistema que se llama los convenios colectivos, que tienen naturaleza de ley, y que es que trabajadores y empresarios, a través de los sindicatos, llegan a acuerdos. Por ejemplo, el convenio colectivo de la hostelería en la provincia de Jaén, pues los sindicatos de los trabajadores y los empresarios llegan a un acuerdo y dicen: los trabajadores de la hostelería cobrarán tanto. Pero no se negocia hotel a hotel, hotel a hotel, ni bar a bar, evidentemente, sino que se negocia un convenio colectivo global. Pues bien, ese modelo de negociación colectiva se deteriora muchísimo y se pasa a una negociación por empresas, prácticamente.
especialmente por grandes y medianas empresas. ¿Eso qué significa? Pues algo muy claro, que la gente que no vive, que no trabaja en una gran empresa con una gran capacidad de presión social, va a tener una dificultad enorme de pactar contratos buenos, porque en general en un lugar donde somos 4 o 5 trabajadores, 6 trabajadores, no vamos a poner la 6 huelgas al empresario, que es el tipo que está al lado sentado nuestro. Es decir, las negociaciones bajan muchísimo, la capacidad de presión. Esos son los tres grandes bloques de reforma: cambiar el sistema de contratación y despido, cambiar los modelos de contrato y cambiar los modelos de negociación, de tal manera que haya una situación en la que sea más difícil la negociación. ¿Tienen claro estos tres? Si quieren aclarar algo técnicamente o lo que sea, para saber un poco sobre dónde nos sostenemos. ¿Cuál es el razonamiento que está detrás de esta argumentación? Porque hay un razonamiento, evidentemente. Se puede decir que ganen más dinero los ricos. Bueno, pues verdad, van a ganar más dinero los ricos, pero las cosas no son tan malvadas en sí mismas, ¿no? Es decir, la gente tiene un razonamiento ahí. El razonamiento es el siguiente: España es un país que tiene una tasa de paro muy superior a la media europea, y en concreto está en torno al 21%. La media europea no se acerca ni siquiera al 10%, es decir, que casi doblamos el número de parados de la media europea. Andalucía en concreto tiene todavía más, tiene un 30%, 31%, casi 10 puntos arriba. Bien, ¿por qué tenemos tanto paro? Dice el legislador, el gobierno en este caso, y los economistas que están detrás, que han sido los que han oficiado de manera esta reforma. Pues tenemos tanto paro porque tenemos un sistema de contratación laboral, de contrato, rígido, asimétrico, y ahora explicaré qué es esto, y extremadamente costoso. ¿Rígido qué significa? Pues que tiene una dificultad enorme para contratar y despedir, porque cuesta demasiado despedir, porque los costes asociados a la contratación son muy caros, y por lo tanto esto hace que los empresarios se lo piensen mucho a la hora de contratar, y porque saben que adquieren aparentemente unas responsabilidades y unos costes adquiridos muy fuertes. En segundo lugar, ese sistema de contratación es muy asimétrico. ¿Qué significa? Pues que los trabajadores tienen demasiada fuerza en la negociación. Digo, esto es lo que dicen ellos, claro, no estoy de acuerdo. Digo, los trabajadores tienen mucho, y ponen un famoso gráfico donde se ve que el Producto Interior Bruto cae, pero que los salarios siguen subiendo, porque los salarios pactados en los convenios siguen subiendo. De tal manera que, ¿esto por qué lo añaden ellos? Porque ellos dicen que, y esto es una de las reformas del sistema de contratación, en los convenios colectivos una de las cosas que se pacta es la indexización del salario a la inflación. ¿Eso qué significa? Que los convenios colectivos pactan que si los precios, los índices de precios consumo suben un 2%, el salario subirá un 2%. Para que evidentemente, por la vía de la inflación, no ocurra que al final del convenio lo de 500 euros que cobro, en realidad que yo se haya quedado un 400. Bien, ellos que plantean que hay que indexar los salarios, pero no a la inflación, sino a la productividad, de tal manera que se ganará más en función de que se produzca más, exclusivamente, y no en función de que la inflación suba mayor o menor. Por tanto, ellos que plantean, hay que romper esa asimetría, es decir, hay que bajar del podium, entre comillas, los sindicatos, que no tengan convenios colectivos grandes, sino pequeños, y las negociaciones colectivas sean más débiles con los trabajadores, con lo cual estarán más dispuestos a trabajar, y más dispuestos a trabajar por menos dinero. Y además no tendremos que se produzca este efecto de que los salarios van subiendo independiente de la productividad, porque lo habremos indexado a la productividad y no a la inflación, como está planteado en la actualidad. Por lo tanto, para reducir esa asimetría, lo que hacemos es que bajamos las condiciones. Hay otra medida que no está en el decreto, pero que ya tiene que ver con la universidad y con los servicios públicos, es que una forma también indirecta de conseguir que los trabajadores en general venden su fuerza de trabajo, o asalariados, en unas condiciones más asequibles para negociar, para aceptar cualquier modelo, digamos cualquier salario, es reducirle las rentas indirectas. ¿Cuáles son las